Hoy os voy a hablar de cómo gestionar el estrés. Vamos a empezar por intentar definir qué es esto del estrés. Un concepto que fue desarrollado a mediados del siglo XX por el fisiólogo Hans Sellis, en el que hablaba de respuesta defensiva, respuesta de lucha o de huida. Una situación también, una respuesta adaptativa a situaciones de peligro inminente que el individuo sufría o sentía, una situación de tensión que permitía en un sistema flexible y en una situación de corta duración responder ante esas situaciones amenazantes. Una situación también que produce lo que se llama inflamación de bajo grado, que prepara al organismo precisamente para esas situaciones de luchar, de huir, de saber enfrentarse ante la situación de peligro, de alguna forma como un mecanismo de supervivencia. En este sentido, es tanto la inflamación de bajo grado como el estrés normal es un mecanismo de defensa y de protección frente a todas esas situaciones que los individuos podemos vivir en cualquier momento. En situaciones naturales, en entornos naturales, siempre se relaciona siempre que hablamos del estrés, se suele relacionar y hablar de las situaciones que vivían nuestros antepasados ante situaciones muy concretas de peligro, pues la presencia de animales peligrosos o cualquier otra situación natural. El estrés se vive a nivel individual, se vive en lo más profundo de nosotros y es lo que se conoce como estrés celular. Es una respuesta bioquímica y biológica defensiva de las células y organismos unicelulares, también en este caso en forma de síntesis de diversos compuestos moleculares, de alteraciones estructurales que pueden terminar generando, cuando hay un exceso, pues lo que se llama una muerte celular programada. O también generar lo que se llama el estrés oxidativo, cuya consecuencia más conocida es el envejecimiento y es la degeneración celular. Hoy día se conoce el efecto del estrés general a nivel de las células y cómo afecta a eso que son los telómeros, que es ese índice, esa estructura que marca de alguna forma ese nivel de envejecimiento y de muerte celular también. Hay un mecanismo de acción a nivel individual en el que se expresa y reacciona todo nuestro sistema inmune. Hay una respuesta ante situaciones físicas en el que se produce en el que se activan esas células defensivas, se activan unas hormonas concretas y se produce un pico de respuesta seguido de una caída. Esa sería la respuesta normal del sistema defensivo ante una situación física amenazante. Hasta ahí sería el estrés normal celular o el estrés normal del individuo biológico. Em, Cuando hay un exceso a nivel celular, ese exceso puede terminar agotando el sistema inmune, generando precisamente una inmunodeficiencia eh, en unos casos. En otros, puede ocurrir que hay una confusión del sistema inmune que es la causa de esas alteraciones autoinmunes cada vez más conocidas hoy. La reacción del sistema inmunológico se puede dar, como digo, ante situaciones físicas, pero también se pueden dar ante situaciones mentales, imaginarias y no reales. El mecanismo de acción es el mismo, pero que también
Si se prolonga en el tiempo, y es lo que suele ocurrir cuando nos preocupamos en exceso ante una situación laboral, económica, familiar, el caso de la preocupación, del temor ante cualquier situación que podemos anticipar o podemos pensar, pues eso al final termina afectando a todos los sistemas, al cardiovascular, al inmune, a todos los sistemas, como vamos a ver. Cuando ya se ha creado ese estrés crónico, la respuesta, esa respuesta larga de larga duración y que, como digo, se siente como amenazante ante situaciones del presente o anticipadas, reales o imaginarias, generan toda una serie de respuestas. Hiperexcitación permanente, contracturas musculares, fasciculares, dolor, incremento del tono simpático, del cortisol, aumento del apetito de la sal, de los hidratos, de la grasa, que genera, bueno, pues esa localización de la grasa abdominal, alteración también del metabolismo de los hidratos de carbono, que a su vez que produce un aumento de la insulina, a su vez una resistencia a la insulina por sobreestimulación y a su vez lo que conocemos todos como diabetes. También ese sobreestímulo de la amígdala, esa zona del cerebro encargada precisamente de esas respuestas ante situaciones amenazantes, reales o imaginarias, produce unas falsas alarmas que generan a su vez miedo, ansiedad o angustia. También a nivel cerebral se produce una inhibición en la corteza prefrontal que lleva a una disminución del control de los impulsos que genera a su vez impulsividad y mala regulación emocional. Una alteración de la cognición, del control de los impulsos, de la toma de decisiones, de la empatía, de la conducta prosocial. Una situación de sensación de vivir en un mundo amenazante en el que genera una hipervigilancia, un riesgo de enfermedades por sobreestimulación, cardiovasculares, metabólicas, inmunes, como también mencionábamos antes, y que está asociado a lo que en este caso conocemos como inflamación de alto grado, ese estrés inflamatorio que afecta a la percepción, a las emociones, a la cognición, a la conciencia y el comportamiento por su parte. ¿Qué otros factores potencian el estrés? Pues el exceso de exposiciones nocivas. Vivimos en una sociedad donde continuamente estamos recibiendo estímulos que consideramos amenazantes a través de los medios de comunicación, las noticias, la prensa, las redes sociales. Pero también todas estas redes sociales y los sistemas que tenemos actualmente de comunicación por la característica que tiene de rapidez de transmisión, incrementa y potencia ese factor de estrés. Todo ese conjunto de exposiciones nocivas es lo que los científicos hoy día llaman como el esposoma. Todos esos factores estresantes acumulativos a su vez producen una policrisis, un conjunto de crisis a todos los niveles y esa sensación de temor, de riesgo, de inseguridad que termina a su vez incrementando y potenciando el estrés. Esto desde el punto de vista celular e individual, pero existe también el estrés social. La respuesta es similar a la de las células, a la de las comunidades celulares, a la de los órganos, sistemas, órganos, individuos, que se expresa a nivel de comunidades de individuos. Un estrés que también, si se mantiene más allá de la capacidad adaptativa del individuo, genera un estado de impotencia aprendida y que se ha relacionado con comportamientos socialmente adversos, como la adhesión a teorías de la conspiración. Estos son, bueno, hipótesis que plantean cada vez más científicos, sociólogos y distintos investigadores en muchos lugares. El efecto del estrés inflamatorio crónico en los individuos, expresado como alteración del pensamiento y de la conducta, podría, dicen estos investigadores, extenderse a poblaciones enteras e impulsar la disfunción social y la degradación ambiental. Se habla de que el estrés y, por tanto, la inflamación pueden transmitirse de individuos a poblaciones, con un efecto de contagio y que los altos niveles de estrés inflamatorio crónico dentro de una población pueden afectar la toma de decisiones y el comportamiento a gran escala, así como la capacidad para resolver estas mismas situaciones. Una retroalimentación positiva que conduce a una disfunción social con efectos a nivel planetario y sobre el medio ambiente.
estos son conceptos, hipótesis que están desarrollando ahora mismo, como digo, distintos científicos a lo largo del planeta en muchas universidades y centros de investigación, pero que coincide además con teorías, postulados que venimos desarrollando y que se han desarrollado a lo largo del tiempo y de la historia, como es la influencia psicológica, el efecto de las emociones, el efecto de la imitación, bueno, conductas del efecto contagio a nivel social, que también padres de la psicología, como Gustave Le Bon, hablaban ya hace décadas. Bueno, desde el sector científico se plantean medidas, porque está la envergadura del tema, que bueno, plantean tomar medidas en múltiples niveles, puesto que reconocen que no se pueden tomar medidas individuales, aisladas, empezando por cambios en el estilo de vida, por una nutrición saludable, por hacer ejercicio, por reducir la exposición a contenidos en línea estresantes, como es el caso de las redes sociales, como la necesidad de desarrollar nuevas terapias, incluidos probióticos, fármacos para la depresión que mitiguen la respuesta inflamatoria asociada e intervenciones que modulen la actividad nerviosa. La construcción de espacios públicos tranquilos, bueno, un tema de lo que venimos hablando en muchas ocasiones. También os invitamos a visualizar un vídeo que tenemos sobre el efecto curativo de la naturaleza, el papel de la educación sobre las normas y las regulaciones sociales en la mitigación del riesgo de información social. Esto viene en relación precisamente sobre la importancia de la educación no solamente a los adultos, sino a los niños, para aprender precisamente a hacer frente a toda esa cantidad de impresiones que recibimos. Y un punto que he añadido aquí, que me gusta, sacado de estas investigaciones recientes, es la importancia que se le da cada vez más a las canciones de cuna. Se ha comprobado la producción de oxitocina materna y la reducción del cortisol infantil, algo que las madres a lo largo del tiempo han hecho durante siglos y que hoy día se reconoce como una de las medidas que ha favorecido, que ha permitido la supervivencia de los niños a lo largo de la historia, en situaciones estresantes, amenazantes, en las que los individuos, las mujeres, las mamás vivían. Em, Además de esto, bueno, hay que reconocer que durante mucho tiempo se ha hablado de características personales y patológicas. De hecho, la medicina tradicional china, la medicina funcional, la medicina ayurvédica, hablan de tipologías personales susceptibles de responder de una forma más intensa ante el estrés, lo que se conoce como naturaleza hiperactiva o reactiva o coléricas en la medicina china. Distintas tipologías energéticas, como digo, que se han hablado a lo largo del tiempo. Nosotros vivimos ya hace décadas una alteración de la conducta muy frecuente, que es la hiperactividad, que se da tanto en niños como en adultos. Em, Hoy día se habla también del síndrome de burnout, o ese estado de la persona quemada profesionalmente. Em, un filósofo coreano como Byung-Chul Han nos habla de que hemos vivido, o hemos pasado, mejor dicho, de una sociedad disciplinaria en la que había un jefe que imponía unas normas y que obligaba a una sociedad del rendimiento en la que somos los propios individuos los que nos ponemos las normas, nos autoexigimos de forma incluso mucho más intensa, y eso genera precisamente ese síndrome de burnout, aparte de hiperactividad, aparte de depresión, bueno, y de otras muchas patologías que hay en la actualidad. Además de esto, es importante aplicar toda una serie de pautas psicológicas que venimos comentando durante tiempo. En relación a esas características personales, pues dependiendo de esa característica personal, si nuestro temperamento es lo que se llama en la medicina china temperamento madera, debemos saber parar, saber dosificarnos. Si es el temperamento agua, pues debemos precisamente evitar la inercia, debemos actuar, debemos evitar no acumular tareas que luego nos creen más tensión. Si es el temperamento tierra, pues debemos aprender a decir no,
porque la persona que no sabe decir no, pues se le acumulan precisamente las tareas que unos y otros le imponen o le dicen. Si el temperamento es metal, que tiende al perfeccionismo, pues debemos superar eso, esa tendencia precisamente a querer hacer las cosas tan perfecta que al final genera estrés. A nivel general, genérico, pues tenemos que trabajar la impaciencia, que es ese patrón psicológico que nos genera ansiedad, angustia y estrés, con el pensamiento de que no llegamos, de que tenemos que llegar, ¿eh? Bueno, aun cuando tengamos tiempo suficiente, pero muchas veces ese elemento psicológico se apodera de la persona y le hace pensar en esa dirección. Lo mismo ocurre con el temor que se anticipa al futuro o que se apoya en el pasado para anticiparse al futuro por una situación que ha vivido, pues también genera estrés. Lo mismo ocurre con el deseo, la multitud de deseos que acompañan al ser humano diariamente, pues aparte de generarle estrés, también le generan frustración porque no se logran. Todo esto es importante desarrollarlo y tanto por uno como por las consecuencias positivas que tiene para los demás, para los que nos rodean. Desde el punto de vista de la medicina natural, también se coincide en la importancia de evitar las situaciones estresantes, evitar ciertos alimentos excitantes, como el café, las bebidas azucaradas, los aditivos, el uso de la música relajante, de la musicoterapia, el uso de la fitoterapia a través de plantas adaptógenas y plantas relajantes, como el ginseng, la melisa, la valeriana, la pasiflora, el uso del agua, la hidroterapia, por ejemplo, con la bañera, que desgraciadamente cada vez se utiliza menos, o el uso del arte a través de la pintura, la escultura, escribir, bueno, cualquiera de las múltiples manifestaciones que hay. Por supuesto, el ejercicio, el deporte también, para sacar la tensión acumulada y que no dañe, precisamente si vivimos muchas situaciones estresantes y nuestro organismo se prepara para la acción, si no actuamos, si no sacamos toda esa tensión fuera, pues eso termina dañando. Por tanto, el ejercicio y el deporte es una medida excelente precisamente para eso, para sacar toda esa tensión. Desde el punto de vista de la psicología, de la conciencia, hay unas pautas muy importantes. Una de ellas es la autoobservación, que nos ayuda a ser consciente de lo que nos pasa a nivel físico, mental, emocional, en todos los sentidos. Es muy importante aprender a relajarse también, física, mental, emocionalmente. Desarrollar la capacidad de adaptación. Eh, Uno de los problemas del estrés es eso, que tenemos muy poca capacidad de adaptación, como tenemos muy poca capacidad de aceptar lo que nos ocurre. Entonces, desarrollar esa capacidad nos previene y nos ayuda a corregir. Saber fluir, entender que las cosas no tienen por qué ir, ni van por donde queremos, que hay que dejarse llevar. Simplificar la vida, pues lo mismo. Si motivados y llevados por el deseo, cada vez tenemos más cosas, más objetos, más compromisos, más tareas, más ocupaciones de todo tipo, pues al final eso también nos estresa. Por supuesto que tenemos que organizar la vida, saber qué es lo que tenemos que hacer hoy, o mañana o dentro de un mes, pero cosa que no tiene nada que ver con proyectar. En este sentido, os invito a ver un vídeo que tenemos sobre la práctica del aquí y ahora. También os invito a ver otro vídeo sobre la autoobservación en nuestro propio canal, en el que explicamos precisamente cómo se realiza. Aprender a gestionar o a transformar las impresiones para evitar que todo eso que percibimos por medio de los sentidos siga sumando estrés a nuestro organismo y a nuestras células. Bueno, por resumir un poco las prácticas, la quietud a todos los niveles, psicológicos, eh, la autoobservación, la relajación física, pero también la mental y la emocional, la visualización, aprender a vernos en ese estado de quietud, la musicoterapia, el simplificar la vida, lo volvemos a recordar aquí, el descubrir el rasgo energético que cada uno tiene para poder saber mejor gestionar esas, eh, esos estados dominantes de estrés. Bueno, es un poquito lo que queríamos comentaros.
Esta información está de forma más extensa en Luz en el Camino, en el que hablamos de los distintos patrones que nos afectan. Y en el libro de El Camino de la Salud hay capítulos, un capítulo concreto más extenso sobre el estrés, en el que desarrollamos precisamente esas características personales desde el punto de vista de energético, desde el punto de vista de la medicina china. Lo explicamos ahí de una forma más detallada. Bueno, os dejo también abajo los enlaces para los que queráis poneros en contacto con nosotros o recibir más información a través de los vídeos o a través de los cursos que solemos hacer. Espero que os guste, que os haya gustado y que os sirva esta grabación.